Bien, buenos días. Muchas gracias a los que se han sumado. Bienvenidos a esta videoconferencia de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. El día de hoy vamos a estar conversando sobre Julia Kristeva, rito y enfermedad. Me acompañan los profesores Victoria dos Santos de la Universidad de Torino y el profesor Humberto Valdivieso de la UCAP. Bueno, muchas gracias Vicky y Humberto por acompañarme. Gracias Humberto, podemos comenzar. Muy bien, voy a compartir pantalla. Bueno, estoy encantado y agradecido por estar acá en esta invitación de la Escuela de Letras de la UCAP, donde, por cierto, por primera vez en mi vida escuché hablar sobre Kristeva. Y bueno, me honra volver después de tantos años ahora con Kristeva a la Escuela de Letras de la UCAP. Y bueno, la aproximación que yo voy a hacer en esta breve disertación sobre Kristeva va a ser de alguna manera una introducción a lo que mis compañeras de investigación van a plantear. Y en esta breve introducción, por supuesto, Kristeva, que es una autora que se las trae en complejidad, solo me aproximaré a lo que estaría más cercano a la filosofía de Julia Kristeva. Y ese más cercano a la filosofía de Julia Kristeva, en este sentido, pues nos dejará en el umbral de del análisis literario de Julia Kristeva, el cual no podemos abordar aquí porque si no sería interminable. Por lo tanto, nos quedaremos en el borde de la translingüística, el semanálisis y todo lo que ella propuso. Simplemente quiero revisar el fundamento de lo que sostiene mucho de lo que ella ofrece en la semiótica y de lo que después va a pensar también en la filosofía. Pensar las ideas de Kristeva en esta disertación lo hacemos justamente no para anclar la reflexión que queremos hacer hoy a lo elaborado por las corrientes semióticas del siglo XX. Todo lo contrario, nos queremos alejar de ahí. No es una disertación para la nostalgia o la recuperación de algo que en muchos sentidos puede estar ya superado, sino para abrir todo esto a los dilemas estéticos del siglo XXI. Hacerlo siguiendo el sendero que la misma Julia Kristeva ha abierto y que abrió, digamos, un poco subversivamente en su momento en el corazón de los estudios semióticos en los años 70 del siglo XX. Algunas ideas centrales nos permiten seguir este sendero. Primero, la idea de que la semiótica para Julia Kristeva es una producción de modelos, de objetos. Pero en tanto producción de modelos, en tanto producción de objetos, que son representaciones también, por supuesto, es en cada ocasión que la semiótica produce esos modelos, esos sistemas, esas representaciones, ¿verdad? Una evaluación de su propio objeto como disciplina o ciencia, se pensaba antes, ¿verdad?, de producción de esos modelos. Es decir, la semiótica para Julia Kristeva es la posibilidad de construir modelos y a la vez es la posibilidad de criticar esos modelos y su modo de producirlos. En ese sentido, la semiótica es un camino de investigación abierto.
no es un método para validar una verdad, ni es un método para referirnos al principio fundamental de algún problema de la representación, sino que más bien es un sistema de investigación abierto, una crítica constante, un hacer y deshacer lo que ella misma ha planteado. Por lo tanto, es una disciplina que se modela a sí mismo y modela sus aproximaciones a la construcción del significado y de los signos. La semiótica, en este sentido, para Kristeva, no haya nada al final de una investigación que no sea su propia posibilidad de revisarse, su propio gesto ideológico. Eso es lo que la semiótica propone. La semiótica en este sentido no va a perseguir al final de una investigación una verdad determinada o un camino que pueda ser recorrido una y otra vez para poder llegar a una meta, sino su propia gesto como disciplina que se revisa a sí misma. Por lo tanto, Kristeva nos dirá que es crítica de la semana. Y esto podemos verlo como esencial, porque para ella la idea de producción no está desvinculada de la necesidad de cuestionarse. Y este va a ser el punto central de mis palabras de hoy. Insisto, para Kristeva, la idea de producción, el sentido de la producción, lo que es producción, si estamos hablando de una disciplina que produce modelos y critica esos modelos y critica su modo de producción de esos modelos. Esa idea de producción no está desvinculada de esa necesidad de cuestionarse, es decir, de cuestionar los distintos ámbitos de la propia disciplina y del propio ser humano. Entonces, para Kristeva, todo acto de producción es un esfuerzo de revisión íntima. Todo acto de producción, ¿verdad? Y de ahí parte no solamente la idea semiótica de Kristeva, sino lo que podemos llamar sus ideas estéticas, esas ideas estéticas, de alguna manera, sus ideas filosóficas, van hacia la revisión íntima del sistema, del propio ser, de la semiótica, y del propio ser de la producción de textos. La producción, entonces, como problema central, ¿verdad? Nos lleva a la idea de que en una confrontación directa con el historicismo, cosa que a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Kristeva a veces tiene tan poca escuela, a diferencia del fanatismo que uno encuentra en otras corrientes semióticas, que se han convertido casi en unas iglesias, justamente por esto mismo, ¿no? Una confrontación directa con el historicismo, le damos ideología, y con el cientificismo también, propone una ruptura total del intercambio con el trabajo. Y entonces va a sopesar la relación entre intercambio y trabajo y va a abrir a partir de ahí una crítica al historicismo y al pensamiento marxista que ella ve, de la cual toma la idea de trabajo, pero que anuncia que es insuficiente el modo como se planteó. Entonces, esto supone para Kristeva tomar distancia del intercambio basado en la producción, para desviar la mirada del objeto medible y abrirse paso a lo no representable y a lo no medible. Quitar la mirada de la evaluación del producto, del trabajo como generador de un producto mesurable, de un producto medible, de un producto que puede ser visto
como un objeto al cual se le puede designar por sus medidas o por sus características y abrirse a la posibilidad de pensar el trabajo y la producción, ¿ok? En un ámbito donde no pueda ser el trabajo, la producción que se realiza a partir del trabajo, medible ni mesurable. Para Marx, ¿verdad? El trabajo, ¿ok? Como producción estaba relacionado, por supuesto, al valor y al valor de circulación de la mercancía. No hay más tiempo aquí para meterse en una disertación sobre eso. Pero Esteban diga, el problema que le interesa el problema del valor como cristalización del trabajo social. Ella dirá, para Marx, distribución y consumo aterrizan finalmente en el valor de cambio y en el valor de uso como generador de valor. Sin embargo, aunque él no deja de ver que hay un trabajo anterior, ¿verdad?, al problema de la circulación, no es, lo desestima y no es abordado. Y es justamente ese camino desestimado por Marx, o que Esteban ni siquiera tenía posibilidad de verlo, el que ella va a tomar y va a decir que la consecuencia final de todo esto es que si bien el discurso crítico sobre el signo no deja de reconocerse en un discurso crítico sobre el dinero, para ella el discurso de la semiótica, todo lo contrario, debe reconocerse como un discurso que se produce anterior al trabajo como generador de valor, en un ámbito donde lo material no es lo esencial, sino la actividad misma del trabajo, la actividad invisible del trabajo como posibilidad de producción de algo que no lo hace la ciencia medido y repetida esta experiencia. Esteban, que estaba muy cercana a Jacques Derrida, toma la idea de Derrida, que dice la descripción crítica del dinero es la fiel reflexión del discurso sobre la escritura. Es que toda la intelectualidad de izquierda asociada a la semiótica y a mucha teoría crítica desde la filosofía. Entonces, Esteban toma distancia de la idea del trabajo como producción, circulación de mercancía, y se abre al concepto de trabajo, de esa producción muda, pero señalante y transformadora anterior al decir circular, a la comunicación, al intercambio, al sentido. Es lo que ella encuentra en Derrida cuando éste alude a la huella, al grama, a la diferencia, cuando él critica el signo y el sentido. Y es ahí donde se aproxima Kristeva y Jacques Derrida. Este tránsito hacia el trabajo constitutivo anterior al sentido, ¿verdad?, le aproximó también a Husserl, le aproximó a Heidegger, por supuesto a Derrida, pero esencialmente a Freud y posteriormente a Lacan, a través de Freud. El psicoanálisis, finalmente, en esa búsqueda de una producción anterior al sentido y un trabajo que no estuviese relacionado con el valor posterior, encontró en el psicoanálisis un sendero donde el trabajo del sueño como investigación separada del trabajo del pensamiento despierto era una posibilidad. Y el psicoanálisis le abrió a Kristeva toda una posibilidad de reflexión, donde en esta búsqueda el asunto finalmente estaba en separar intercambio y trabajo para quedarse con la idea de que trabajo en semiótica, como ella
lo estaba apuntando, y como lo toma del psicoanálisis y lo toma de estas corrientes, es experiencia. Trabajo no es producción de valor, ¿okay? Trabajo no es producción de circulación, trabajo es experiencia en este sentido. Y experiencia como producción antes del producto. Experiencia como producción antes de la generación de cualquier valor. Y entonces, en la producción como experiencia, no es historicista, se aleja entonces del historicismo marxista, no es lineal, se aleja también en ese sentido, no es científica, no busca lo experimental como experimento demostrable, y ahí, por supuesto, se va distanciando de toda una corriente que quería ver la semiótica como una ciencia casi exacta, y no es teológica tampoco. La experiencia a la que Kristeva alude está más cercana a la experiencia de los místicos, del budismo zen. Contracorriente, dirá ella, las ideas del mercado y la comunicación. Contracorriente a aquello que puede ser señalable y próxima a la idea de la técnica, porque técnica hay. En esta experiencia hay técnica porque la semiótica en sí misma supone una técnica de producción de modelos, y la escritura y la literatura va a suponer también a partir de esto como estudio, la semiótica como estudio de lo literario va a proponerse como una técnica inseparable de la transformación íntima. Ya voy a terminar. Esta técnica inseparable de la transformación íntima, de la transformación de lo interior, de la transformación de lo no visible, ¿verdad? Bueno, aterriza en la idea de texto, que es central en el pensamiento semiótico de Kristeva, y del texto como experiencia. Kristeva toma distancia de lo que ella llama la civilización del signo, pues ella es la civilización del sujeto constituido por el trabajo productivo, el dato científico y la teología. Ahí signo y sujeto son equivalentes. Por eso centra el trabajo semiótico en el texto como posibilidad de aproximarse a la literatura y al alma humana. El texto, luego en el funcionamiento translingüístico que ella abordará, ¿verdad?, ni es el sujeto del discurso que se construye en relación a otro sujeto, ni es el calco de las categorías de la lengua. El texto no puede reducirse a las categorías gramaticales, a las categorías lingüísticas, sino que es, en cuanto producción, en cuanto trabajo, en cuanto experiencia, la redistribución de la lengua, la cual construye y destruye una vez. El texto es el espacio inmaterial, invisible, anterior a la fonética, en el que se practica, se da la refundición epistemológica, social y política. El texto, como experiencia, es una técnica de transformación íntima del alma. Por eso, para Kristeva, no va a haber diferencia entre literatura y psicoanálisis, como modos de transformación del alma humana. Y esa producción invisible es un modo permanente de transformación, ¿okay?, que no busca verificar una verdad primera, ni siquiera un resultado posterior, sino la generación de la experiencia como transformación de sí. Muy bien, este rápido y veloz y peligroso pasaje por las ideas de Kristeva, peligroso por la velocidad de cosas que tienen que ser explicadas con más pausa y con más tranquilidad. Ni siquiera pasé las imágenes. Aquí les paso las 3 imágenes que tenía, pues servirán de introducción a lo que María y Victoria tienen. Bueno, muchísimas gracias. Bien. María. A mí me corresponde entonces trabajar la enfermedad y el texto. Quisiera comenzar con una cita del Filoctetes de Sófocles, ¿sí?, que es personaje por antonomasia enfermo, que caracteriza la enfermedad en Occidente.
Entonces, estoy perdido, hijo de mi alma, y no seré capaz de ocultar ante ustedes mi mal. Ay, me traspasa, me traspasa. En nombre de los dioses, si tienes una espada, dame un tajazo en la parte alta del pie. Córtamelo cuanto antes. No tengas miramiento por mi vida. Filoctetes es quizá la imagen emblemática del enfermo, pues comparece en toda la tragedia sumido por la pena de sus males. Ha sido apartado a causa de la fetidez de su herida y su condición no apta para el combate. Sin embargo, resulta indispensable para tomar Troya. Su dolor no puede, en modo alguno, ser paragonado al de Prometeo, por ejemplo, pues el dolor del titán trae a escena los sollozos de la humanidad, mientras que el sufrimiento de Filoctetes nos da cuenta del vivir de un cuerpo subyugado por el malestar. Resulta un interesante acercamiento por parte de la perspectiva sofoclea a la naturaleza del padecimiento como algo inherente e indivisible del cuerpo, delimitado por lo que algunos como Leonardo Asparren y Jacqueline de Romilly han nombrado como la soledad trágica del héroe. Esa soledad no va a quedarse con Filoctetes, sino que desde la tragedia reflejará la condición común del enfermo. A su vez, entre los gritos que atormentan a los aqueos, a Neoptólemo en particular, se presenta en medio de la conmoción una dualidad aparente que, como veremos en lo sucesivo, es múltiple. El cuerpo se hace ajeno, se vuelve necesario deshacerse de partes, órganos, que distancian a quien lo vive de la tranquilidad. Es por esto que nuestro héroe suplica constantemente a su interlocutor que le corte el pie e incluso que lo asesine. A tal punto, la enfermedad ha pasado de ser algo del cuerpo a algo en el cuerpo. Así pues, no le queda más remedio a quien padece que afrontar a ese otro que lo habita, que se ha convertido en un intruso que ha robado lo conocido y ha pasado a trastocar el mundo. Puede recordarse, por ejemplo, la experiencia de Iván Ilich cuando alude a ella, amenaza que le impide estar en las grandes cenas, ocuparse de su trabajo o incluso hablar con su familia. En este sentido, si lo conocido es transformado y todo gira en torno a la imposición de ese extraño que nos invade, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? Jean-Luc Nancy alude a este nuevo estado como la extrañedad, es decir, a esa constante necesidad que tenemos cuando enfermamos de verificar recurrentemente nuestra condición. Seguimos distintas recomendaciones sobre cómo relacionarnos con lo cotidiano y con los otros. Indagamos en los síntomas, recordamos cuando éramos saludables y sentimos cierta nostalgia. Envidiamos al resto, iniciamos el camino de la soñada recuperación a través de distintos tratamientos que, a fin de cuentas, como sutilmente propone el filósofo francés, terminan por llevarnos al exilio. El aparente yo, así, termina por quebrarse y más bien se convierte en la constante posibilidad que gira en un bucle de reiterado dolor, de extrañamiento y aparente separación del cuerpo que, en realidad, se nos revela en toda su desnudez. Si nos centramos en esta última imagen, la separación, volveremos sobre una idea más de Nancy, en la que podemos apreciar al cuerpo sometido por los embates de la enfermedad como la coexistencia de lo múltiple e indescifrable, cito al filósofo. Cuerpo oxímoron polimorfo, dentro-fuera, materia-forma, homo-heterología, auto-alonomía, crecimiento, excrescencia, mío, tuyo. Fin de la cita. Estos límites habituales signados por la razón se ven perturbados. Solo queda la pretensión del lenguaje al tratar de marcar las diferencias. Siquiera es posible comprender qué es lo propio y qué es lo ajeno. A decir verdad, aunque se propongan desde la ciencia distintas afirmaciones que pretendan definir la enfermedad, sea del tipo que sea, lo cierto es que desde la literatura hemos podido comprender que tal propósito unitario pierde su sentido si se busca conocer la enfermedad en el enfermo. ¿Y acaso pudiera apartársela de la propia experiencia? ¿Podemos objetivar la enfermedad? Ciertamente, el discurso científico ha buscado apartarla del ámbito particular, pero ¿la enfermedad puede manifestarse fuera del cuerpo?
Tanto Arfuch como Ricoeur coinciden en que la identidad solo es posible por medio de la narración, y debe pensarse la identidad como esa posibilidad de concebir, más allá de afirmar o negar, sino que se trata de un estado en el que se reconoce la experiencia como parte de algo. Por consiguiente, la enfermedad es en tanto que se narra sobre ella, en tanto que se manifiesta en el flujo del lenguaje y es capaz de tener un espacio en el discurso. Evidentemente, y como ya lo dijera Virginia Woolf, no existen palabras exactas para describirla ni para llegar a expresar en concreto lo que se experimenta. Tenemos que valernos de metáforas, símiles y una gran cantidad de recursos que nos permitan, en principio, reconocer que algo nos ocurre, pero, además, que los otros puedan medianamente comprenderlo. ¿Esto acaso no ocurre con el texto? Siguiente lámina, por favor. El texto, en realidad, es como un cuerpo enfermo. No porque en él se manifieste patología alguna, sino que más bien se convierte en ese espacio múltiple en el que resulta difícil discernir entre lo propio y lo ajeno. Kristeva depura en nosotros la creencia de los absolutos, dirigiendo más bien la mirada al texto como otro con el que se dialoga, se vive. Quizá lo más revelador, que nunca nos llevará al conocimiento de una verdad. Es, pues, en su sentido lato, experiencia. En realidad, el texto no se manifiesta como algo fijo, permanente, sino más bien mutable. No obedece a un sentido objetivo ni a una razón universal, sino al devenir del encuentro. La comunión entre texto y cuerpo enfermo adquiere sentido para nosotros si consideramos, como ejemplo, la lectura del Diario de la Peste de Gonzalo Tavares, escritos de reciente data que vinculan el oscuro sentido que tiene la enfermedad como estética. A simple vista, las entradas del diario parecen ser un conjunto de intersecciones en las que se encuentran diversas voces, medios de comunicación, relatos en primera persona acerca del proceso de la cuarentena, reflexiones tomadas de la literatura o de la filosofía, notas de prensa. En esta fragmentación se nos revela la enfermedad, en concreto el saber de la pandemia como una manifestación que infecta todo lo dicho. Aquello que carece de aparente sentido puede ilustrarnos al mundo de lo expresado, lo escrito como un cuerpo convaleciente, que sufre, ríe, reflexiona. No es más que el lenguaje mismo revelándose en el propio sentido del habla. No existe nada más allá de él. Los referentes no son tal cosa, sino en el propio sentido en que le damos a la lectura, pero no son en sí mismos ellos. Si pudieran ser independientes, no significarán nada, sino que son en tanto que se forman gracias a la significancia. Una de las anotaciones del diario nos aclara esto, cito: «La catástrofe sería la presencia simultánea de todas las cosas», dijo Sloterdijk en una vieja entrevista. La catástrofe ahora como la ausencia de todas las cosas. Fin de la cita. La catástrofe, efectivamente, pudiera indicarnos que se trata de una posible ars poética. ¿Acaso lo es? En realidad, las palabras como hecho en sí, desde Kristeva, no tienen por qué responder necesariamente a lo que nosotros leemos en ellas. Más bien, el lenguaje literario, en especial, se encuentra en la pureza de la espera, como diría Michel Foucault. La literatura encuentra sentido en la muerte como espacio limítrofe en el que el lenguaje se considera un estatuto sólido, sino como una expresión en la finitud que es análoga a sí misma. Me permito citar a Foucault. No es más que el rumor informe y fluido, su fuerza está en su disimulo. Por eso es una sola y misma cosa con la erosión del tiempo. Es olvido sin profundidad y vacío transparente de la espera. El lugar de la espera no es el de la memoria o el de lo inmóvil, como pudiera sugerirnos tal palabra, sino que es el del constante e incansable movimiento, el mismo fluir de todo lo que existe, de la physis. Ella misma no tiene tiempo, sino que participa de todos los tiempos. Es, como diría Foucault, la abertura de un día que no ha llegado aún. En esta misma espera pensamos al texto, cuya propia palabra alude a su naturaleza de un hacerse, un tejido que no se cierra, sino que está en constante apertura. Del mismo modo se piensa el enfermo,
divaga en los síntomas, intenta traducirlo todo en un conjunto de explicaciones que no terminan de calzar con lo extraño que lo habita. Ambos tienen como certeza el fragmento con el que por momentos logran interactuar con la enfermedad y el texto. Precisamente, en esta apertura comprendemos los planteamientos de Kristeva acerca del semanálisis, la translingüística, al figurarse el texto no como una unidad que solo debe ser estudiada bajo un método, con las certezas de un sagrado, una magia subyacente y por supuesto un efecto, sino más bien como algo que incluso ha trascendido el lenguaje, espacio y experiencia que parecía infranqueable, llegando a una lógica de los sentidos y enfocando el estudio semiótico más bien en las prácticas significantes del lugar móvil receptáculo del proceso. Esto último implica que el estudio del texto no estará precedido ni ordenado, entonces, por una rigidez que tratará de condicionar al lenguaje a unos conceptos, sino que por el contrario, el propio lenguaje será considerado como finitud, como circunstancia determinada por el propio texto. Esto lo libera de toda atadura en el sentido del signo, de toda certeza, vínculo y metafísica para ser más bien un acontecer, un efecto del instante, una vivencia marcada por un presente continuo del que no cabe una definición universal, sino un estar en el momento. Es así como volvemos a las entradas del diario de Tavares. ¿Qué los hace representarse como cuerpo enfermo? Con Kristeva podemos decir que no es precisamente por marcas concretas y objetivas en su lenguaje, sino que se trata, en todo caso, de esa aparición invisible y particular del texto, que no obedece a estructuras condicionantes. Al igual que en el cuerpo enfermo, el texto es inabarcable e indefinible. Solo podemos toparnos con él en el propio hacerse, en esa construcción y deconstrucción del lenguaje que juega con nosotros y nos invita a revelarnos de nosotros mismos como un camino de iniciación. Así pues, los diarios de Tavares no son nada en sí mismos, no transmiten experiencias que todos sentiremos por igual, no evocan palabras que todos alcanzarán de la misma manera, y sobre todo, no nos permitirán acompañar al enfermo desde la mirada unánime del padecimiento. Por el contrario, solo nos encontraremos con nuestro reflejo y sin darnos cuenta terminaremos por convertirnos en enfermos por el efecto anafórico y siendo texto sin estar atrapados. Estar ante el texto, movilidad inmóvil, implica adentrarnos en un umbral en el que, desde la propia experiencia, asistimos a la revelación de lo que está en nosotros. Somos envueltos en tal estado, así como el enfermo se siente poseído por ese otro que lo habita. Cito a Alphonse Daudet: "What are you doing at the moment? I'm in pain." Dice la voz misteriosa que susurra en su dolor en In the Land of Pain de Alphonse Daudet. Pero ese dolor solo puede ser conocido por quien lo experimenta, igual que la contundencia con la que el texto me habla en mi diálogo particular. Así, se plantea una vivencia enteramente afectiva, elemental de toda experiencia patológica, donde el malestar poco tiene que ver con razones objetivas, sino con la forma en que la percepción y nuestra propia vida hacen que lo percibamos. Siendo pues el texto como la enfermedad una experiencia vital, entonces su aparición no dependerá de lo escrito o lo dicho en sí mismos, sino por lo percibido. De alguna manera, esta afirmación parece vincularse a lo que Foucault dijera, cito: "Es por tanto verdad, irrefutable verdad, que hablo cuando digo que hablo". Esta afirmación en tono cartesiano nos permite considerar que el único momento en el que tiene validez y sentido lo que digo es en el momento en que lo enuncio y cuando digo hablo, puesto que no importa cuántas veces recuerde lo que he dicho o cuántas veces lo diga, solo ocurrirá en el momento en que lo enuncio, solo tendrá sentido en ese momento. Lo mismo ocurre con el texto y en concreto la translingüística, pues no lo encontraremos en el lenguaje, tampoco en los conceptos, y mucho menos en el signo, pues muy lejos está de tener una forma unívoca. Justamente en ello coincide con la enfermedad, pues más allá de algunos síntomas concretos, no podemos decir que todos nos aproximamos en el mismo sentido a tal múltiple experiencia.
Es así que las entradas del diario, como decíamos anteriormente, no tienen por sí mismas un sentido, sino en el momento en que ese hablo del que se acerca al lenguaje las hace tener sentido. En ese mismo instante en que se manifiestan texto y enfermedad, que no pueden ser descritos ni antes ni después, sino que sus metáforas y la máscara de la aparición solo acontecen en el ahora. Si las entradas del diario de Tavares manifiestan un cuerpo enfermo, lo hacen no porque sea un texto cerrado, sino en su apertura y proceso con el lector. A fin de cuentas, ese lenguaje no es la enfermedad, tampoco es el texto, pero constituye un modelo de comprensión desde el que vamos con todo lo que somos a dialogar con la experiencia. En realidad, aunque tengamos la ilusión de encontrarnos con una certeza, solo nos daremos cuenta de que aquello que decimos, conjeturamos y reflejamos en palabras termina por convertirse en un modelo y no nos lleva a descubrir lo que es, sobre lo que queremos indagar, sino simplemente a construir una perspectiva de lo que vivimos. Cito a Virginia Woolf: los seres humanos no vamos todo el trecho del camino cogidos de la mano. Hay una selva virgen en cada uno, un campo nevado en el que se desconocen incluso las huellas de los pájaros. Aquí vamos solos y lo preferimos. Solos ante la enfermedad, solos ante el texto, solos ante la fractura del lenguaje que parecía decirnos tanto y a la vez nos deja desamparados en la multiplicidad cambiante, donde su naturaleza es, en el texto, construcción y deconstrucción. No hay un sentido objetivo y mucho menos permanente. En realidad, este lenguaje que busca organizar pudiéramos pensarlo como la semiótica que es, en sí misma, producción. La espera de la que hacíamos mención hace un rato no es más que esa disposición a ser, esa significación que una y otra vez se forma a sí misma y tiene sentido para sí en el momento en que es. Conway diría respecto a la enfermedad que se caracteriza por proyectar un discurso que lleva al individuo desde unos límites externos a unos internos. Eso mismo ocurre con el texto. Su conocimiento semiótico no nos lleva a un afuera, sino a un adentro. Gracias. Ahora seguimos con Victoria. Muchísimas gracias, Mari. Espero que se me escuche bien. Si hay algún problema, ok. Bueno, después de tu maravillosa presentación, voy a conversar un poco, también continuando con esta noción del texto cristeriano, la noción del ritual, alejándonos un poco de la noción clásica, adentrándonos en un examen contemporáneo del acto ritualístico, y voy a finalizar la presentación con algunas reflexiones sobre algunos fragmentos del libro de Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, y de algunos fragmentos de poemas de Alejandra Pizarnik. Bueno, voy a comenzar. Primera lámina, por favor. Gracias. ¿Qué podríamos decir del ritual? ¿Es posible considerarlo en una contemporaneidad donde parece que se ha trivializado y desmitificado todo sentido espiritual espontáneo? ¿Está acaso sujeto a un dogma o se despliega hacia otros espacios y dimensiones? En todas las civilizaciones que han habitado la Tierra, ha sido el ritual de los actos más omnipresentes en las civilizaciones humanas, englobando prácticas de cualquier tipo. En su modo clásico, nos dice Roy Rappaport, es el lugar donde la religión crece, y es además un elemento fundamental en el hacerse de la humanidad. El ritual se expresa mediante un espacio, una narrativa y una memoria, a través del uso performativo del cuerpo y la experiencia. Allí lo sagrado es expresado de múltiples maneras, trascendiendo incluso lo meramente discursivo, como es el caso de lo luminoso, es decir, aquella emoción religiosa que tiene una cualidad de conmoción o estremecimiento y transformación. La semiótica y la antropología estructuralista nos dicen que el ritual es un acto que debe ser repetido a través del tiempo, por lo cual es invariable. Su importancia radicaría en que no viene del mundo de los humanos, sino que es enseñado o instruido directamente por un dios o dioses o una figura ancestral, es decir, su naturaleza es trascendental.
Sin embargo, estas posturas suelen estar ancladas en un modo de dar significados o una ideología sujeta a una historia específica. Esto lo vemos particularmente en el estudio antropológico de los rituales en sociedades tribales. También si nos vamos, por ejemplo, a rituales típicos de las religiones abrámicas, donde generalmente el ritual es únicamente un trazo, una comunicación, una actividad que tiene un fin. Tiene una disposición formal para cumplir con ciertos procedimientos, tiene una serie de elementos para acompañar el acto ritualístico, gestos, oraciones, y lo que lo pudiera, digamos, diferenciar también de la rutina, porque ambos son, digamos, repeticiones, es que el ritual es para acercarnos, como mencioné anteriormente, a aquello ancestral. Sale un poco del ambiente trivial, pero siempre es para acercarnos a aquello que ya no está en nuestro plano, está alejado de nosotros. Esto, repitiendo, está bajo un aspecto, una visión estructuralista. Continúo. Nosotros, sin embargo, trataremos el ritual desde una perspectiva contemporánea, en la cual se ha superado el recurso de la clasificación y de la unificación en un universal absoluto. De hecho, aunque es la cultura la que permite expresarlo, el ritual no pudiera ni encapsularse en la esfera cultural, ya que su naturaleza escapa y ocupa incluso los territorios íntimos más profundos, con el fin de hacerlos inteligibles y otorgarle algún sentido a nuestro torrente interno de experiencias, transformaciones y reconocimientos. Siguiente lámina, por favor. El ritual, como forma o acción, es complejo ya que encarna tantas prácticas de sentido como lenguajes, no necesariamente verbales. También es único. Sin embargo, ninguno de sus elementos, como son el performance, las disposiciones de los elementos a utilizar y los ritmos, pertenecen únicamente a él, sino que dispone de ellos para construirse en sus innumerables estrategias de combinación. Es decir, el ritual, al igual que el texto cristeviano, no puede ser reducido ni a un lenguaje, ni a una creencia, ni a una práctica, ni a una geografía, ya que solo hace uso de estos recursos para manifestarse, otorgando y proponiendo significantes en las conexiones que efectúa. Estaríamos hablando de una práctica translingüística y no discursiva, que opera mediante y a través del lenguaje, mientras se mantiene irreductible a sus categorías. El texto cristeviano, como ya explicaron mis compañeros Humberto y María, es por lo tanto una productividad que se destruye y construye en una permutación de textos o una intertextualidad, intersectándose, adhiriéndose, reformulándose, amalgamándose y fundiéndose. Al ser una producción y no una reproducción, este texto no es una garantía de la realidad, porque no representa, sino que transforma. Su desarrollo es siempre una transgresión, y aquí podríamos hablar tanto de una disrupción de la continuidad, de la norma y del lenguaje, como de la conciencia del momento, del sentir, de cómo se considera al otro y a uno mismo. Nada más y nada menos que las mismas transformaciones que ocasiona el ritual como acto y como práctica. Según lo anterior, lo ritualístico en la contemporaneidad no está contenido en una invocación religiosa, ni siquiera en un rito de paso que celebre momentos claves de la vida y del mundo. El ritual, y más específicamente su performance contemporáneo, se escurre, atravesando lo espiritual y el acto de creer, de entregarse, de explorar y proponer conexiones fuera de lo común o lo normalizado. Es transversal. Si ya el ritual en sociedades tribales o tradiciones antiquísimas quiebra y expulsa cualquier dominio del humano en su territorio, o sea, en el territorio sagrado, este ritual contemporáneo se nos presenta casi desprendido de cualquier origen, de cualquier ónfalos, es decir, no hay un centro al cual recurrir para compactar el ritual en un significado cerrado e inamovible. Es un significante mutante, casi virtual, con miles de posibles sentidos. Por lo tanto, ni el texto cristeviano ni el ritual contemporáneo dependen de una instancia superior, por lo que no pueden predecir o asegurar nada, ya que se desprenden totalmente de una ideología o una metafísica que pueda retenerlos. Pero entonces, ¿qué vemos? ¿Qué hay allí donde antes había una estructura, un libro sagrado,
un final, un autor y una ley. Pues lo que encontramos es solo un hacerse, una práctica y su efecto, la acción de rehacer y reconectar textos. Es este momento, no un trascendental inalcanzable y tampoco un pasado, porque no hay origen. Entonces, al no haber un código singular delineando, estructurando o categorizando los actos y las experiencias, lo que encontramos es una multiplicidad de códigos que pudiéramos considerar casi como un panteón pagano, dialógico, plural, con tantos dioses como sentires, con tantos arquetipos. Su efecto es inmediato, ya que, de nuevo, no nos referimos a un trascendental imposible. Ya luego de toda esta puesta en escena, meditemos lo siguiente. Hablar de amor y hablarle a lo divino podrían no ser funciones tan distintas y disímiles una de la otra. Lo que aparece en un instante, ya luego no está. Esto crea una especie de saudade, una nostalgia, un deseo, un placer y un erotismo por aquello que se oculta. En sus escritos sobre el amor y su frenesí, emerge justamente el ritual, tanto Roland Barthes y Alejandra Pizarnik ponen esto que comentaba en evidencia. En los escritos de ambos sobre el amor y su frenesí, emerge justamente el ritual como texto cristeviano. Hay una entrada a uno tiempo, algo más allá, una suerte de invocación y clamor. Los textos de Barthes y Pizarnik nos otorgan ese sentir, ese performance y ese hacerse que reconocemos en lo ritualístico. Son una invocación para este instante, una celebración, un bálsamo, un llanto para obtener el anhelado sujeto amado en un presente casi que caprichoso. Por ejemplo, ese proceder en crear conexiones, en involucrar una presencia que paradójicamente pareciera estar ausente, lo vemos en la obra de Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, cuando escribe sobre esa ausencia lo siguiente, cito: la frustración tendría por figura la presencia. Veo todos los días al otro y sin embargo no me siento colmado. El objeto está ahí, realmente, pero continúa faltándome, imaginariamente. La castración tendría por figura la intermitencia. Acepto dejar un poco al otro sin llorar. Asumo el duelo de la relación, sé olvidar. La ausencia es la figura de la privación. A un tiempo deseo y tengo necesidad. El deseo se estrella contra la necesidad. Está ahí el hecho obsesivo del sentimiento amoroso. El deseo está ahí, ardiente, eterno, pero Dios es más alto que él, y los brazos levantados del deseo no alcanzan nunca la plenitud adorada. El discurso de la ausencia es un texto con dos ideogramas. Están los brazos levantados del deseo y están los brazos extendidos de la necesidad. Oscilo, vacilo entre la imagen fálica de los brazos levantados y la imagen infantil de los brazos extendidos. Sobre el valor de ese instante, Pizarnik nos dice, cito: yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche, y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. También en otro fragmento, Pizarnik nos dice: perdida por propio designio, has renunciado a tu reino por las cenizas. ¿Quién te hace doler? Te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura, y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra. A ella, tu solo privilegio. Entonces, luego de esto, tanto Barthes como Pizarnik pareciera que saturan su lenguaje y su espíritu con el otro, que solo permanece por un instante y luego parte. Mientras el fiel, el creyente, el que ama, atesora tan fuerte dicha aparición que llora esa carencia filosa y amarga. ¿Y no es acaso esto lo mismo que un llamado a una deidad
o a un ancestro, reviviendo un instante que se escurra del momento común y ordinario, es decir, de la rutina. Orar, meditar, llorar por la protección. ¿No son acaso estos textos de Barthes y Pizarnik una potente práctica ritualística contemporánea? ¿Acaso no acabamos de experimentar la expresión de algo anhelado y adorado? ¿Acaso no acabamos de atestiguar lo que sería una experiencia luminosa que porta consigo conmoción, estremecimiento y transformación? Muchas gracias. Gracias, Vicky. Bueno, entonces ya nosotros terminamos nuestra presentación, pero quisiéramos también pues dialogar con ustedes. Si tienen preguntas, recuerden que pueden hacerlas o bien por el chat o por el botón de preguntas y respuestas. Es cierto que me di cuenta que es como un tema, porque entré luego como participante por el teléfono, que habían unos colorcitos que yo no veía en mi pantalla al lado de la presentación. Eso fue un error técnico. Quisiera dos ideas. Preguntarle a Victoria. Bueno, hay una pregunta de Ana Karina López Rojas. Vamos a privilegiar las preguntas de la ausencia en Marte. ¿Quieren contestar ustedes o yo? Creo que María tocó el tema de la muerte. Lo que pasa es que no se te escuchó bien, pero de todas maneras... Ella pregunta, ¿la ausencia en Cristeva está relacionada a la muerte? Bueno, en el caso de... puedo plantearlo en particular desde el punto de vista del texto. La muerte la situamos o la podemos concebir desde Cristeva y también un poco relacionarla a lo que cité de Foucault, y un poco también es la idea que él deja en De lenguaje y literatura, como ese límite en el que nos damos cuenta que el sentido de lo literario, el sentido del lenguaje, realmente tiene lugar en ese espacio límite de la muerte como ese fin de los absolutos, como ese fin de las estructuras que, pues desde la semiótica estructural era muy fijo y daba un significado concreto al signo. Entonces la muerte sería ese espacio en el que no existe algo fijo, algo material, sino que da lugar a esa movilidad en red, que es el texto. ¿No? Eso es lo que a mí me gustaría comentar. No sé si ustedes tienen alguna otra respuesta. Dice que Cristeva, en uno de sus famosos tratados sobre el texto, donde ella hace un análisis extraordinario sobre la obra de Raymond Roussel, habla incluso de los textos que él dejó para que fuesen póstumos, en el sentido como la posibilidad extrema de el texto en la ausencia absoluta del autor, en la distancia definitiva de la idea autoral, en la imposibilidad de que el texto como experiencia pueda ser reducida a la experiencia de un sujeto, ¿ok?, que se constituye a sí mismo como autor, que en este caso y en muchos otros ya ni siquiera estaría presente como ese sujeto biológico, como ficción de un sujeto que escribe, sino que habría una ausencia, se retrocedería en ese sentido a una ausencia absoluta.
pero esa ausencia que permite la muerte es la posibilidad de la presencia del texto, ¿ok?, como aquello donde vamos a encontrar la presencia de lo literario. Perfecto, perfecto. Bueno, quisiera simplemente añadir algo no tanto ya en relación a la muerte, sino a la ausencia. Por ejemplo, en esto que estaba conversando, bueno, que presenté ahorita, de hecho, sin la ausencia no habría sentido del ritual. Sin la ausencia no hay deseo. Cuando algo está constantemente presente no hay sentido de invocación. Cuando algo se muestra y está ahí evidente, no hay erotismo. Entonces también la ausencia es lo que, más o menos desde esta perspectiva, estaría permitiendo esta continuidad de deseo, de búsqueda, de invocar, y estaría, bueno, yo creo que es casi que fundamental en la idea de texto que plantea Kristeva. Sí. Muy buena la pregunta, por cierto, de Ana Karina López. Creo que no hay otra pregunta todavía. Hay un comentario de Francisco. Gracias, para nosotros también siempre es bueno que nos acompañes. Y yo sí quería, no estaba, a Victoria, a ver, y después de algo de María. El ritual, entonces, siguiendo esta línea de la ausencia, la pregunta que nos hace Ana Karina, en esta línea semiótica del pensamiento de Kristeva, podríamos verlo como una experiencia sin Dios. Una experiencia religiosa, ojo. Es posible esa experiencia sin Dios. No lo sé. Eso fue lo que se me ocurrió ahorita. No, está muy buena, Humberto, está muy buena. ¿Decías una experiencia religiosa sin Dios o una experiencia no religiosa sin Dios? Disculpa porque no te escuché muy bien. No, porque una experiencia no religiosa, o sea, una experiencia no religiosa sin Dios se puede manifestar, por ejemplo, en cualquier happening del arte contemporáneo. Pero una experiencia, yo la llamo religiosa. Yo no sé si tú que eres experta me corriges el término, no sé si uno debe llamarlo religiosa, mística, trascendental, pero en una experiencia de este tipo sin Dios. Lo más cercano que yo me aproximo o he conocido de esto, por ejemplo, es la meditación zen. Pero bueno, te pregunto desde la semiótica y desde Kristeva lo que está investigando. Perfecto. De hecho, diste en el clavo porque ahorita que estás hablando sobre esta práctica oriental, justamente en Oriente es donde uno puede avicinarse un poquito más a esta consideración. Yo no diría sin Dios, yo diría que no está esa figura trascendental, porque todo está en la inmanencia, todo es una especie de monismo. Y luego, si vemos las divinidades, no son como tales figuras abstractas que están en otro plano. Por lo tanto, un ritual místico, un ritual con un trasfondo religioso, bueno, religioso ya estaríamos acercándonos a algún tipo de dogma, diríamos espiritual, sin hacer énfasis o llamar a una deidad en especial, creo que es absolutamente posible cuando te encuentras en un panorama parecido al de la inmanencia o del monismo que podríamos ver en lo pagano, en lo precristiano, en lo que anterior a las religiones abrahámicas y también en lo oriental. Porque justamente el ámbito de experiencia, ese ámbito de comunión, con lo que pudiéramos llamar ya de lo que es no corpóreo, que no sigue los ciclos de la naturaleza física, está en nuestro mismo plano de experiencia. Sí. Francisco comenta, dice, a propósito del comentario de Humberto, recordé una expresión de Camille sobre el tema, ser santo sin Dios. Ahora bien, sin esta experiencia de lo trascendente, ¿tiene sentido el rito? Oh.
Bueno, de nuevo, el rito como no responde a nada establecido, no hay una receta o no hay un rito universal. Justamente por eso comentaba de que tanto como lo que se parece bastante al ritual contemporáneo, al texto según Kristeva, es que utiliza distintos métodos, distintos elementos, distintos mecanismos, pero no es dueña, no les pertenece al ritual estos métodos. Entonces, si el ritual es una invocación, si el ritual es un acercamiento, si el ritual es apreciar ese instante, pues absolutamente lo trascendente no entra aquí, porque lo trascendente está fuera de tu ámbito. Lo trascendente te lleva a un origen. Si tú estás en el instante y tu rito es para plasmar un momento, para encapsular un sentimiento, para trabajar un poquito en este plano, pues evidentemente, prácticamente también a lo que decía en tu pregunta anterior, lo que tendríamos que considerar aquí es que un rito no es solamente una especie de actividad consecuente para acercarte a una deidad. Un ejemplo bastante contemporáneo. ¿Acaso no es un rito, pudiéramos verlo también como un ritual cuando las personas tienen un deceso amoroso o romántico y se van con los amigos al bar y toman, y es una especie como de depuración, como de purgar el sentimiento, sin pensar en otra cosa que está más allá? O sea, creo que el rito está en todo, viéndolo un poco fuera del dogma, por llamarlo de algún modo religioso. Entonces, sí, el rito siempre tiene sentido si lo vemos desde esta perspectiva, más que contemporánea, diría yo, fuera del ámbito de lo trascendental. Y María, yo escuchándote, si la experiencia, ¿verdad? Si la enfermedad es indiscernible de la experiencia. Si pensamos la enfermedad en tanto texto también, la experiencia del texto. El cuerpo enfermo, que no lo podemos reducir, ¿verdad? Incluso el cuerpo enfermo en su relación con la muerte, es el cuerpo de lo translingüístico. En ese sentido, sí, porque... Ajá. Pero pregunto, ¿es eso? ¿Es el cuerpo de lo translingüístico? Lo translingüístico se haría el cuerpo del enfermo en esta lectura que tú estás teniendo en tu investigación. Precisamente, la mirada con que asumí el cuerpo del enfermo es un cuerpo que está incompleto, precisamente porque siempre trata de asirse a un discurso, trata de asirse a una manera de comprender qué es lo que le ocurre, y en ese sentido pudiésemos hablar perfectamente de una translingüística, ya partiendo del propio sentido de que la enfermedad no es, como dice Canway, un proceso exterior, sino un proceso interior, en el que se busca hacerse a sí misma en la conciencia de que se tiene esa enfermedad. Perfectamente pudiésemos plantearlo desde la visión translingüista de Kristeva, ¿no? O sea, no hablamos del enfermo, y eso me parece muy interesante desde algunas perspectivas médicas que están tomando en consideración la filosofía. O sea, no hablamos del enfermo como un solo modelo, como una sola mirada del enfermo, sino que la patología es tan cambiante, es múltiple dependiendo de quién la percibe, porque hay un conjunto de elementos que intervienen en ella, que no son solamente particulares de la enfermedad en cuanto a los síntomas, sino la enfermedad en cuanto a experiencia misma, ¿no? Eso me hace pensar también mucho, y que es inevitable volver a eso, en Protágoras. O sea, Protágoras dice el hombre es la medida de todas las cosas, y precisamente esa medida de todas las cosas es la que te hace saber que, o sea, la experiencia que estás viviendo
muy a pesar de que pueda o no encajar con unos síntomas o con unas categorías, es una experiencia verdadera, no podemos negarla porque se está percibiendo. No sé si Claro. contesté tú. No, maravilloso. Sí, estas ideas que ustedes desarrollan justamente nos dejan en el ámbito de lo que propone Cristeva con respecto a la experiencia como, y a la semiótica como un método de esa experiencia que es una técnica de la posibilidad de la transformación íntima, que para ella va a ser también lo literario, la literatura en general, o sea, la misma escritura, la lectura, que no es tan reducida al sujeto, sino a la experiencia de la posibilidad de la transformación íntima, de eso que se da no en el ego, ¿okay?, sino en los procesos del alma profunda, ¿okay?, donde, bueno, lo que está es el dominio del movimiento, el dominio de la experiencia en movimiento sin condicionamiento a códigos estructurales. Para los semiólogos y para la gente de la semiología, por supuesto, esto va en una dirección contraria a toda la semiótica que construye la forma del significado y la forma del significante desde los códigos, desde la norma del código. Le hace estructuralismo completo de ahí en adelante, que bueno, es otro modo de abordar la semiótica, pero es otro modo que bueno, ya no pareciera que por lo menos puede ser abordado como una posibilidad analítica muy contemporánea. Yo no sé, cómo estamos de tiempo, cómo es. Bueno, todavía tenemos unos minuticos más. No sé si los amigos que nos están escuchando quieren preguntar algo más. Os sigo moderando acá. Estos autores, como Julio Kristeva, abrieron de alguna manera los senderos a la contemporaneidad. Y abrir esos senderos a la contemporaneidad era percibir algo que obviamente ya estaba en el ambiente en aquel momento, que era, ¿verdad?, la transformación de la idea de la unidad del ser en el arte, en la literatura, en casi todo, incluso en la cultura popular, ¿verdad? Por las preguntas a la descentralización de la idea del sentido, de la experiencia de vida. Y esto no está esto de hecho, no es que no está alejado, está vinculado profundamente incluso con el modo como nosotros entendemos la tecnología hoy, con el modo como nosotros, y tú lo has visto, podemos incluso llegar a abordar algo tan objetivo como la ciencia médica, o cómo se puede replantear el problema de lo religioso, ¿okay?, en el caso de lo que Victoria está trabajando, que es, bueno, una aproximación al paganismo entendido en su sentido contemporáneo. Y el paganismo entendido en su sentido contemporáneo no es otra cosa que, bueno, eh, un deslumbramiento por la experiencia que aún no sabemos, Victoria nos lo dirá dentro de un tiempo con mayor certeza, si finalmente es una experiencia absoluta sin Dios, o esta experiencia en sí misma que capaz nos trae nuevos dioses paganos, dioses de la electrónica. Pero todo está profundamente conectado y vinculado ahí, y es lo que nos ha hecho que
no, nosotros hoy, cuando nos aproximemos en este sentido abierto a la literatura, al arte, a los discursos estéticos en general, no tenga mucho sentido continuar haciendo divisiones en categorías y estamentos definitivos, dónde comienza, dónde termina una cosa, porque al final en la experiencia todo está vinculado, contaminado, haciéndose y rehaciéndose, y de ahí pues la riqueza de cuando se silencian los códigos, como esta famosa composición de John Cage, 4 minutos 40 segundos. Al silenciarse todos los códigos, empieza a emerger aquello, ¿verdad?, que está en movimiento, que es la totalidad de la vida, independiente de las categorías de la conciencia, una meditación, y eso comienza a decir algo que no está regido necesariamente por los estamentos de lo codificado. Y bueno, este mundo ya era el mundo de gente como Kristeva, se lo venía moliendo y lo siguieron desarrollando, y nos ha llevado un poco al mundo que tenemos hoy. Perfecto, yo creo que ya estamos en el tiempo. Queremos agradecer a todos los que se conectaron y participaron con nosotros. En particular quiero agradecer a Vicky y a Humberto por haber estado conmigo esta mañana. Y bueno, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, @letrasucap, para las próximas videoconferencias. Muchas gracias y que tengan feliz día. Gracias, Mari. Gracias, Humberto. Feliz día a todos. Chao. Chao.